Bueno, vamos a continuar con los tipos de conocimientos. Vimos que el conocimiento, de acuerdo a todos estos autores, y a la teoría del conocimiento, es una relación entre un sujeto cognoscente y un objeto cognoscible, a conocer. En esta relación vamos a encontrar que hay distintas formas de llegar a ese objeto de estudio. Vamos a ver ahora el autor Guibert, que yo ya se los voy a conseguir. Es bastante simple. Él distingue tres formas de conocer y dice, no es lo mismo decir yo conozco que yo sé. O sea, si bien el término saber y conocer se utilicen por ahí de la misma manera, no significa lo mismo. Él distingue el tipo de conocimiento directo. El conocimiento directo es, por ejemplo, que un sujeto, el sujeto cognoscente, tiene una relación directa con el objeto. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿lo conocen a Juan? Por ejemplo, que tengamos algún Juan en el curso, ya me voy a fijar. ¿Lo conocen a Juan? Y ustedes me digan, no, de vista lo conozco, no lo conozco. No lo conocen. O por decirte, sí, lo conozco. Bueno, ¿y cómo es? ¿Sabes si tiene, no sé, alguna habilidad? Si sabes, no, lo conozco, pero lo conozco porque estuve conversando un rato con él, pero no tengo ni idea qué piensa, qué sabe, qué hace, dónde vive. Hay distintos tipos de conocimiento en relación a este conocimiento directo, porque depende de, digamos, una relación, un momento directo con ese sujeto en la cual, con ese objeto en la cual el sujeto pueda extraer. ¿Qué puede extraer de ese objeto? Características. Puede describirlo. Ese tipo de descripciones del objeto de estudio son las llamadas proposiciones. ¿Qué es una proposición? Bueno, es una descripción de algo, es una explicación de algo. Y esas son las proposiciones que vamos a ver en lógica, que vamos a ver en el conocimiento científico, ¿sí? Y esa proposición tiene que ser válida y verdadera. Ya lo vamos a ir viendo. Pero bueno, este autor nos introduce a los tipos de conocimiento como el conocimiento directo, que es esta relación directa del sujeto con el objeto, y también habla de, en esto de que los términos conocer y saber no es lo mismo, habla de la habilidad. Dice, otro tipo de conocimiento es la habilidad. La habilidad que uno tiene, por ejemplo, ¿sabes andar en bicicleta? Sí, sé. Sí, sé. Conozco cómo se anda en bicicleta. Conozco cómo se maneja un coche, un auto. ¿Sabes hacer la tumba carnera? Y no sé, no la sé hacer, pero sé cómo se hace. Miren ahí la diferencia entre el saber y el conocer. O sea, yo sé cómo, por ejemplo, puedo saber cómo se hace determinada técnica de, por ejemplo, un arte marcial, un baile. O sea, hablamos de una habilidad física, también puede ser una habilidad psíquica. Hay cuestiones que se saben porque la persona las puede hacer, saben hacer. Esa es la habilidad. Y es también un término que se utiliza como que se conoce. Entonces miren los distintos tipos de conocer. ¿Cómo vamos a llegar nosotros a un conocimiento científico o a un conocimiento, un saber, que es lo que va a estudiar la ciencia? Bueno, vamos a ir al conocimiento proposicional, dice Guibert. Es el saber proposicional. Y en esto ya pone estos ejemplos que le di de, por ejemplo, el sol sale por el este, o la gravedad hace que los cuerpos caigan, por decirles, obviamente que las reglas de la física son mucho más específicas, pero son cuestiones que han sido estudiadas por los antiguos griegos, filósofos, físicos, matemáticos, y que han ido haciendo este tipo de proposiciones que son construidas y que se pueden construir por cualquier tipo de método.
Y ya vamos a ir a los métodos, que puede ser algo empírico o experimental, en la cual surge esa proposición y se valida. No sé, vamos a ver que hay proposiciones o ciencias, digamos, formales y otras materiales. Y en esa formalidad o materialidad es donde también el objeto de estudio es distinto y la proposición se puede validar de otra manera. Eso tiene que ver con el método. Bueno, entonces Guibert dice que el tipo de saber proposicional se distingue por excelencia de los otros tipos de saberes y es el que va a describir todo tipo de realidades y de objetos de estudio, el que se va a poder validar, se va a poder decir si es verdadero o es falso. Y este es el tipo de saber que se concentra en las ciencias, métodos, en el conocimiento científico con distintos métodos. Y después él pasa a hablar, digamos, está bien, vamos a decir entonces que el conocimiento es el conocimiento, el saber proposicional, el conocimiento de la ciencia y el saber proposicional. Ahora, ¿cómo sabemos si eso es verdadero o no? Entonces, él nos dice que, bueno, que hay distintas teorías. Las teorías de la verdad. Las teorías de la verdad, ¿cuál es la única verdad? Bueno, él tiene tres teorías, existen tres teorías, no son de él, son de muchos autores. Esto viene desde hace bastante que se viene estudiando. Pero básicamente todos los autores coinciden en que hay tres teorías de verdad o postura de la verdad. Sabemos que entonces restringimos el término conocimiento o el llamado conocimiento al conocimiento de comprobar la verdad de las proposiciones descriptivas. Entonces dice él, restringiendo solamente a este tipo de conocimientos, ¿no? El proposicional, el saber proposicional, que es el de las ciencias. Y va a distinguir tres tipos de teorías, dijimos. Entonces, las teorías de la verdad, o sea, de saber si esta proposición que estoy diciendo, el sol sale por el este, para ser obvia, es verdadera o falsa o válida. Vamos a ver que después hay una diferencia entre el concepto de verdad y falsedad y de validez o no. Porque la validez no va a ser de la proposición en sí, sino va a ser de todo el razonamiento que se va a ir construyendo con proposiciones, ¿sí? Ya vamos a ver lógica, que ustedes ya deben tener base en esto, lo que son los razonamientos deductivo e inductivo que se conforman con premisas, y las premisas son proposiciones, ¿sí? Bueno, entonces, la teoría de la verdad es la verdad 3, la teoría de la correspondencia, la teoría de la coherencia y la teoría de pragmática. Bueno, la teoría de la correspondencia le va a dar el valor de la verdad a esa proposición siempre y cuando se corresponda con la realidad, con el estado de cosas de esa realidad. ¿Cómo? Bueno, ya vamos a ver los métodos. Una de las teorías de verdad es que se corresponda a esta proposición, el sol sale por el este, con la realidad. La metodología seguramente va a ser algo experimental o algo que yo pueda hacer esta correspondencia con la realidad. Yo sostengo algo como que es verdadero, lo contrasto con la realidad, corresponde, con lo cual es verdadero, dice. Ahora, la teoría de la coherencia sostiene que van a ser verdaderas siempre y cuando estas proposiciones
sean coherentes con otras proposiciones que yo ya sé que es verdadera. Y acá tenemos que tener en cuenta que siempre el carácter de la ciencia o de los saberes tiene este carácter de sistematicidad. Ya lo vamos a ver cuando veamos las características específicas del conocimiento científico, y es que es sistemático, es decir, sistemático y coherente. Todas las proposiciones que vamos a ir surgiendo, vamos a ir analizando, tiene que tener una coherencia con todo ese sistema de conocimientos. Por ejemplo, si vamos a estudiar el área del derecho penal, tenemos que tener conocimiento de, por ejemplo, el derecho constitucional, porque en derecho penal vamos a tener muchísimas garantías y obligaciones, sobre todo garantías del imputado, que tienen que ver con el sistema constitucional o con el sistema de Estado de Derecho, para conocer cuáles son, digamos, para dejar establecido cuáles son las funciones que tiene cada órgano judicial o cómo es la composición del Estado de Derecho en sociedad, entonces partimos de una base. Al investigar vamos a partir de un contexto que tiene que ver con esto, con la coherencia de ese sistema. Otra de las teorías es la teoría pragmática. Es la teoría de la verdad y la teoría pragmática. Un enunciado es verdadero o va a ser verdadero, una proposición va a ser verdadera, siempre y cuando tenga importancia, tenga validez para la humanidad, sea útil, ¿sí? Va a depender de esa utilidad. Algo va a ser verdadero y no importa si corresponde o no con la realidad o si es coherente o no. O sea, lo que va a importar es que al momento en que se formula esto sea realmente útil y que tenga una aceptación y y que establezca, digamos, y generalice una mejora o una utilidad fáctica buena para la sociedad. Es lo que importa, el fin de esto, de esta verdad. Es una verdad pragmática. Bueno, no tiene nada que ver con la razón o con razonar objetivamente, ¿sí? Es una teoría que lo que hace es verificar los fines o los alcances que tenga para la sociedad ese conocimiento, o ese conocimiento va a ser verdadero si sirve a la sociedad. Básicamente sería algo así, pero no tiene que ver con los conocimientos científicos. Obviamente que un conocimiento científico puede ser utilizado de distintas maneras, y eso lo estamos viviendo actualmente. Y se ha vivido a lo largo de la humanidad, en cuanto a que grandes científicos han tenido grandes descubrimientos y han sido válidos y verdaderos y han sido muy buenos para la humanidad, pero también han sido utilizados de manera muy mala por otras personas de la humanidad. Así que esta es una teoría que tiene que ver con los fines de la sociedad y los fines políticos o organizacionales de la sociedad. Bueno, entonces, de todas maneras, siempre un investigador tiene que tener una finalidad, una utilidad a la hora de plantear un proyecto, y obviamente que va a ser ponderado para el bienestar social. Pero bueno, lo que más interesa acá es destacar que el concepto de verdad en realidad es una teoría, tiene que ver con una decisión metodológica, como les decía. Una teoría de verdad de la correspondencia y una teoría de verdad de la coherencia van de la mano, ¿sí? Y la teoría pragmática también es algo que se tiene que tener en cuenta, porque tiene que tener una utilidad para el bienestar social ese conocimiento. Así que podríamos combinar
las tres teorías de verdad para una investigación. No son excluyentes unas de otras. Bueno, así explica este autor las verdades, las teorías de la verdad.